cuáles son los retos actuales que enfrentas en este sector? Todos los años hay un aumento del costo y cada vez tenemos que buscar ser eficientes y tener algo de lo que llamaba mucho en mi formación en Flesan era excelencia operacional. No podemos seguir haciendo las cosas si queremos diferentes resultados. ¿Cuáles son los puntos más críticos o los problemas más frecuentes que has visto que dirías, esto deberíamos de cambiarlo? Definir el producto. Un error ahí te puede llevar al fracaso y ni siquiera has iniciado. Hay conceptualizaciones que incluso me parecen interesantes, que es hagamos un edificio con dúplex, pero que el dúplex varía cada 2 pisos, que al final es como tu capricho, como tú querías y creías que lo ibas a vender, pero no es lo que comercialmente puede funcionar, ¿no? Hola consultores, bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast en CISEM. El día de hoy vamos a presentar a Alexis Vega, él es actual gerente de proyectos en Desarrolladora del Pacífico. Bienvenido Alexis, ¿cómo estás? Gracias Rommel, un gusto de acompañarlos el día de hoy para poder compartir muchas experiencias y mucha información sobre el rubro inmobiliario. Un gusto Alexis. Quería preguntarte o empezar preguntándote, ¿qué te motivó a especializarte en el rubro inmobiliario? Para empezar, yo soy un ingeniero civil, estudié en la UPC. Y me elegí la carrera de ingeniería civil básicamente por un tema de tradición familiar. Mis padres, mi papá es ingeniero civil, mi hermano es ingeniero civil. Y en base a las experiencias que he vivido desde pequeño y cómo me gustaba a mí tangibilizar y armar ciertas cosas cuando construía en el jardín, ladrillitos o puentecitos. Decidí profundizar un poco más y llegué hasta lo que es la especialidad de ingeniería civil. Y en la especialidad de ingeniería civil descubrí cómo de manera técnica se puede ir elaborando cosas más tangibles, más grandes, como edificios, infraestructura, obras de arte. Y en el camino de la ingeniería civil, en la misma especialización, ya cuando uno elige a qué rama se quiere dedicar, en esa oportunidad la UPC estaba muy orientada a lo que es la gestión, y dentro de la gestión encontré el área inmobiliaria, ¿no? Y el área inmobiliaria me permitió que ese sueño y esa idea que tenía desde pequeño de poder tangibilizar las cosas, tome rumbo y poder enfocar mis habilidades y mi experiencia en crear viviendas para las familias. Tu objetivo era un poco más familiar, el resultado final del claro. proyecto. Yo estaba muy enfocado a lo que era poder dar un bien y crear un bien para la sociedad. Incluso en el test vocacional del colegio a veces tenía otras opciones un poco antagónicas a la ingeniería civil. Medicina, derecho, veterinaria, y todas enfocadas, siempre todas tenían un lado humano. Un lado de servicio. Entonces le saqué un lado humano a lo que era la ingeniería civil. ¿Y cuáles son los retos actuales que enfrentas en este sector? Actualmente hay bastante polémica en el tema de lo que es la reglamentación. Las normativas van variando. Un día vivienda social, hay vivienda única, los metrajes, las alturas, los beneficios que se da por calificar o no a ciertas certificaciones medioambientales. También otro de los grandes retos es que todos los años hay un aumento del costo y cada vez tenemos que buscar ser eficientes y tener algo de lo que llamaba mucho en mi formación en Flesan era excelencia operacional. O sea, la excelencia operacional es poder hacer las cosas de una mejor manera, de manera eficiente y eficaz, y siempre buscando la mejora continua. La mejora continua te va a ayudar a lograr buenos resultados. O sea, no podemos seguir haciendo las cosas si queremos diferentes resultados, ¿no? Los costos han ido subiendo, el tema de las importaciones, el tema del tipo de cambio, son factores muy exógenos que a veces nos pueden abrumar o afectar nuestros proyectos, pero con la debida planificación y incorporando cosas innovadoras, podemos lograr los resultados. ¿Cómo funciona un área de excelencia operacional? Está interesante ese. En un área de excelencia operacional se basa primero en analizar la situación, tener un KPI o un indicador de resultado, y en base a ese indicador de resultado establecer OKRs para poder llegar a lo que tú necesitas para lograr tu objetivo. Y una vez que tú identificas esa brecha, te pones a trabajar sobre qué acciones pueden generar un cambio
puede ser un sistema constructivo, puede ser una actualización o una mejora en el mismo diseño, no solo en los metros cuadrados del área vendible de los departamentos, sino también puede ser una mejora en lo que viene a ser el diseño de estructuras, cuántos kilogramos por metro cuadrado vamos a utilizar de acero, Correcto. y ir encajando no solo en esa especialidad, sino multidisciplinariamente todas las piezas para lograr llegar al objetivo, que en este caso orientado siempre al control de costos. Claro, pero es una orientación muy a construcción o también veían partes tipo financieras, ventas, administrativas. ¿Esa excelencia operacional era transversal a muchas áreas o era muy de construcción? Empezó en el área de operaciones, de gestión de proyectos, en el área que lideraba el proyecto y se fue tangibilizando a cada área. O sea, por ejemplo, en el lado comercial, no solo era importante la velocidad de ventas o la firma diminuta, sino el control de los desembolsos para mantener el flujo adecuado en la obra, no utilizar línea de crédito de banco y por lo tanto no impactar en los costos financieros. O sea, lograbas una eficiencia. Si tú tenías planificado gastar $500,000 en costos financieros, al tú velar por los desembolsos y los ingresos, podías soportar el avance de obra y por lo tanto no consumir esos gastos financieros que ya estaban prediseñados en tu proyecto. Eso por el lado comercial. Por el lado de marketing también, cada inversión que se realice, cada activación tiene que tener un resultado. Un mínimo de 5 separaciones, una firma de minuta. No solo es medir los leads y medir también la conversión. Entonces eso lo distribuíamos en cada área y cada área colaboraba para poder lograr el objetivo, pero siempre liderado desde el punto de vista de operaciones y la gestión de proyectos. ¿Y cuál es la diferencia entre eso se transforma en un OKR, por lo que entiendo? ¿Y cuál es la diferencia con un KPI? El OKR son las medidas y el indicador hacia donde tú tienes que llegar. Son metas a veces muy excepcionales, muy retadoras, Aspiracionales, aspiracionales. Y eso te permite poder establecer la dirección hacia donde te diriges y en base a la dirección sobre la que te diriges, establecer los pasos para llegar y medirte contra esos pasos. La idea es aspirar a un cambio y lograr un cambio. Es un indicador que te mide mucho el cambio y la meta aspiracional que tienes. En cambio, un KPI es un indicador puntual de gestión sobre un resultado que puedes aplicarlo en cualquier área. Entonces, un KPI no te va a decir tienes que llegar a esto. Un KPI te va a decir estás en esto. Y un OKR te va a decir hacia dónde vamos a llegar. Y a nivel de herramientas tecnológicas, ya sea en esa área operacional que antes manejabas o en la actualmente, ¿qué tecnología, qué aplicativo? No sé si hay algo que se está usando en el sector que desarrollas. Bueno, de cajón, lo que siempre aplicamos y que ya en vez de ser una novedad termina siendo algo muy común ahora hoy en día en el mercado inmobiliario es el BIM. El BIM ya viene a ser ya una necesidad de aplicar en los modelos, la compatibilización, la construcción virtual para minimizar lo que son las incompatibilidades, las incertidumbres y de alguna manera aterrizar los costos y evitar variabilidades durante la construcción. Digamos que el BIM es algo que sí o sí, y también estamos explorando mucho lo que son plataformas interactivas en donde trabajamos colaborativos. O sea, el tema de la nube, el tema de involucrar al constructor en etapas previas, no solo utilizando el BIM, sino también la experiencia del constructor en buscar esas mejoras y alcanzar esas eficiencias que queremos lograr. Se establece la meta y en base a la meta se va trabajando de la mano los proyectistas, nosotros como clientes y el constructor. Otro tipo de herramientas que también estamos utilizando un poco hoy en día son aplicativos de gestión para poder mandar y poder colocar las actividades de cada uno de los involucrados, que la gente esté mucho más comprometida con el proyecto, hacer seguimiento de una manera un poco más interactiva y te dan reportes al día. ¿Algo así como Trello? O... Exactamente como Trello. Y finalmente estamos utilizando también lo que es Power BI para el tema de las presentaciones, de la información, que sea lo más amigable posible para que transversalmente se pueda comunicar a todos. Porque no solo de construcción, sino también en el tema inmobiliario, que todo el equipo es muy importante en la comunicación para que todo el equipo esté orientado al objetivo y todos conozcan la relevancia y la importancia en la actividad de cada uno de los miembros del equipo y los stakeholders. Y a Power BI lo están aplicando
solo en construcción o también en el desarrollo de ventas? ¿Y cómo es esa visibilización? O sea, por ejemplo, Power BI llega a un punto donde desde el celular incluso podrías ver los reportes y todo eso. Sí, Están como más o menos... nosotros tenemos un área de innovación que ha estado trabajando lo que es la construcción Ujú, con los indicadores clásicos de costo, plazo, calidad, seguridad. ujú. A eso le hemos sumado indicadores financieros sobre uso de línea, sobre porcentaje de avance de desembolsos. Le hemos incluido también algunos indicadores de contabilidad Ah, para ok. poder medir en base a cortes Ya. cada 6 meses. Y finalmente le hemos incluido también un seguimiento comercial. Entonces, de alguna manera tenemos 5 aristas que nosotros vamos revisando en tiempo real. Cada área se encarga de alimentar el Power BI a través de la plataforma y es una forma de que cualquier directivo, gerente general, gerente de proyectos o algún involucrado dentro de la empresa pueda conocer a cabalidad qué tan bien estamos en cada área y obviamente en su conjunto, ¿no? Y durante el desarrollo inmobiliario, ¿cuáles son los, bueno, a lo largo de toda tu experiencia, los puntos más críticos o los problemas más frecuentes que has visto que dirías, esto deberíamos de cambiarlo, o esto sería bueno encontrar alguna mejora, los errores más comunes? Mira, aunque suene muy fácil y Ujú. aunque suene que todo el mundo lo va a hacer y se va a dar cuenta, definir el producto. Mucho se habla de definir el producto inmobiliario, las características, que el ancho del dormitorio, si va a tener ventana de piso a techo, si va a tener closet, la cocina, qué tanto la voy a equipar o qué voy a hacer de diferenciador dentro del producto inmobiliario, pero el error comienza ahí. El error puede estar en que lo he sobredimensionado, le he dado más de lo que el mercado espera, o también el error puede ser que le estoy dando menos de lo del mercado. Mm. Y no solo el mercado como competencia, también el mercado como absorción y necesidad. Entonces es muy importante aterrizar desde la etapa temprana en la cual tú tienes tu cabida, en donde has hecho tu análisis para comprar el terreno, aterrizar el target y aterrizar el producto en todas sus aristas, porque va a ser lo que depende al 100% de tus ingresos. Un error ahí te puede llevar al fracaso y ni siquiera has iniciado. Y no te vas a dar cuenta hasta que ya estés montado en el caballo, Sí. a medio camino, con todo el terreno pagado, con hipotecas y deudas, y no puedas colocar o vender el producto. Entonces yo creo que muchas inmobiliarias a veces, con experiencia o sin experiencia en el mercado, cometen ese error y piensan que establecer el diseño de un producto inmobiliario viene solo a diferenciarse por algún tipo de acabado, cuando en realidad se diferencia incluso por la habitabilidad que uno puede darle o el enfoque que uno le puede dar, no solo en el producto inmobiliario, sino en la ubicación del proyecto. Sí, a mí también me ha pasado que para los primeros desarrolladores o cuando haces tu primer desarrollo y no conoces mucho de esta industria, pues pides al arquitecto que te hace la cabida y el diseño, algo que a tus ojos, como dueño, inversionista, crees que va a ser lo que a la gente le va a gustar, ¿no? Desde ponerle cuarzo, desde el mejor piso SPC, desde hacer detalles, decoraciones, muchos puntos de luz y demás, ¿no? Que finalmente terminan encareciendo el proyecto. Es más, hay conceptualizaciones que incluso me parecen interesantes, que es hagamos un edificio con dúplex, o sea, edificios dúplex, pero que el dúplex varía cada 2 pisos. Entonces te hace una variación completa incluso a nivel de baños. Entonces no hay una continuidad en los ductos sanitarios. Esto genera pues perforaciones por todo el edificio, montantes todo desordenadas. Y a nivel de plano por ahí se puede resolver algo de pendientes, pero cuando ya lo llevas al número, al costo, pues el ratio de acero se va para arriba. Todo el tema de instalaciones te cuestan mucho más los materiales y si es un producto que, como tú dices, no estaba bien enfocado a quién vas a vender o si te van a comprar este tipo de productos, lo que te queda es un producto con licencia, con permisos, ya empezando a excavar, que al final es como tu capricho, como tú querías y creías que lo ibas a vender, pero no es lo que comercialmente puede funcionar, ¿no? Entonces, también me ha pasado eso, así que ojo para esa parte emocional que a veces nos gana cuando tenemos nuestro primer desarrollo, ¿no? Siempre es bueno asesorarnos o hacernos guiar y alguien que aterrice las ideas, ¿no? Sí, siempre es bueno compartir opiniones y tener en consideración. Yo considero que una de las características muy importantes es saber escuchar. Saber escuchar es algo que nos va a permitir llegar al público, a un target que no somos nosotros. O sea, nosotros a veces
colocamos mucha subjetividad en nuestras decisiones basadas en nuestra experiencia, en nuestros perjuicios, en nuestra forma de ver las cosas, pero realmente no es la forma en cómo debemos llegar al objetivo. Y tener una mente abierta y siempre saber diferenciar los distintos segmentos nos va a ayudar a poder llegar a ese punto clave, que es un error muy común y que a veces la forma de corregirlo en el tiempo solo es o bajar precio o hacer una estrategia potentísima de marketing para poder contener el producto que hemos realizado. Y fuera del producto, llamémoslo así, en la gestión de las personas, ¿cuál crees que es un pilar importante para el éxito de tus proyectos inmobiliarios? Yo creo que el trabajo en equipo, yo soy muy pro de trabajo en equipo y una de las características es la que te he mencionado en el punto anterior, que es escuchar. Yo creo que escuchar es una de las maneras más importantes de poder llegar a las demás personas. O sea, poder escuchar al área comercial, escuchar al área de marketing, escuchar al área de finanzas, escuchar al área de contabilidad, escuchar al proyectista de arquitectura y a los demás especialistas, porque uno como gerente de proyectos inmobiliarios tiene que consolidar las necesidades de cada uno de tus stakeholders internos, por así decirlos, porque el de finanzas va a querer un flujo, el comercial va a querer el precio más barato del producto más bonito, el de marketing va a querer un presupuesto súper grande, el de contabilidad va a fiscalizar sobre el uso del IGB durante el proceso de ventas, el arquitecto va a querer hacer algo como tú dices, dúplex así, movidos y traslapados, nada lineal, el estructural va a querer ponerle placa a todo. Entonces, consolidar el trabajo en equipo, orientar a todos al objetivo y que todos conozcan de manera transversal la forma en cómo debemos llevar juntos. El de finanzas con su celo en los flujos nos va a ayudar de esta manera. El vendedor interiorizando el producto que el arquitecto ha diseñado. El de marketing conociendo las bondades y la potencialidad que tenemos de un producto inmobiliario. El de contabilidad compatibilizando con los flujos necesarios para la obra y también con comercial para ver que la facturación y el boleteo de los ingresos. Hacer un análisis previo del IGB para ver cuánto nos golpea. Tener todas las aristas y sentados todos en la mesa. Yo creo que la siguiente característica que viene a las que te he comentado es el liderazgo. Con un buen liderazgo puedes ir al norte y tener un equipo que te ayude a llegar al norte, porque uno solo no va a poder llegar por más conocimientos que tenga si no involucra a los demás en ese trabajo en equipo. Y este capítulo llegó gracias a Syntesi, una marca de placas eléctricas comprometida con la ecosostenibilidad. Y en esta ocasión nos presentan su marca Blue, una marca hecha con productos reciclados de mallas de pesca, ¿no? Esta empresa participa o piensa mucho en el ecosistema, aparte de que sus productos están completamente válidos para obtener certificaciones LEED o EDGE. Gracias a Syntesi por acompañarnos. Justo la escucha para mí trae dos puntos muy importantes. Uno, las reuniones. O sea, ¿cómo estructuras tú una reunión? ¿Cómo ves conveniente hacer una reunión? ¿Qué opinas de las reuniones? Hay empresas que sufren de reunionitis, hacen reuniones para todo. No sé si has visto ese eslogan donde alguien se pone un polo y dice, esta reunión se hubiera resumido con un correo. ¿Qué opinas de las reuniones o cómo estructuras eso? No, mira, la verdad es que yo estoy en contra de reuniones que duren más de 3 horas o comités eternos, porque en realidad pierdes la atención. La atención de la gente tú la tienes en menos de 45 minutos. Y las reuniones, precisamente para que sean eficientes, sirvan, su frecuencia solo debe ser una o dos, o una vez cada semana o una cada 15 días. Okay. Como frecuencia, para empezar. Luego, cada reunión debe estar estructurada con un interlocutor líder. Un líder que marque la pauta y marque el ritmo sobre el cual cada área o cada stakeholder interno tiene que responder. Tiene que estar muy claro en la comunicación qué es lo que tú tienes que exponer el día de hoy, qué es lo que se busca, cuál es el resultado o el KPI, así como si lo tangibilizáramos. Y sobre eso, en la siguiente reunión, hacer el seguimiento, el seguimiento, el seguimiento. Yo, lamentablemente, por mi formación, lo estructuro. Claro. O sea, soy una persona que estructura mucho las cosas. Y eso me permite hacer reuniones mucho más eficientes. Porque si no, se convierte en una enfermedad de reunionitis. Y la gente se va reuniendo y reuniendo y le pierde interés, le pierde atención. Son muy desordenadas las reuniones, nadie sabe qué decir.
y al final se le pierde el valor. El valor debe ser reuniones puntuales, deben ser expeditas, la gente tiene que saber qué tiene que traer a la reunión y con qué se va. Y uno por uno, y para eso es un buen interlocutor que amalgame y que lidere adecuadamente. Sí, algo que complementa también mi pregunta de las reuniones es el conflicto. O sea, en las reuniones yo siento que, ya sea en desarrollo inmobiliario o en construcción, siempre he visto que hay partes interesadas que tienen un interés contrapuesto. Ya sea porque el proyectista no quiere que tengan tanto espacio, hay que crear más columnas, ya sea porque ventas está en contra de no, de la obra, porque no le da espacio para vender, o que ventas pone carteles y no le deja izar algunos materiales. Entonces siempre hay el tema de conflicto. ¿Cómo maneja Alexis los conflictos? ¿Cuál es su estrategia? Básicamente, un conflicto viene a ser una contraposición de intereses. Ujú, Lo importante es que cada interés no sea un árbol, sino sea un bosque. O sea, ese interés tiene unas consecuencias, ujú. esas consecuencias impactan de esta manera. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es, por ejemplo, ventas, necesito exposición durante la obra, no tengo sala de ventas. Obra, ¿cuál es tu posición al respecto a eso? Obra dirá, no, que mi movimiento, que mi despacho, que la seguridad, que si le cae algo, que si no le cae algo. Entonces, ¿pero qué es lo que necesitamos? Necesitamos vender. Entonces podemos establecer así como hay una caseta de vigilancia, podemos hacer una mini caseta de atención, poner un volantero. Siempre hay una solución en base al bosque de que es la situación de conflicto. El conflicto no se puede centrar solo en una arista. El conflicto te tiene que abrir el panorama para que tú puedas identificar adecuadamente cómo resolverlo. Bueno, Entonces, en las reuniones, la gente trae sus conflictos, sus dudas o yo le llamo su lista de deseos. La gente tiene su lista de deseos y es importante por eso el liderazgo y el ajá. interlocutor de poder tangibilizar cómo atacar y cómo abordar esa lista de deseos, pero no bajo el enfoque solo de comercial que quiero vender o solo de que mi obra que quiero construir, sino bajo un enfoque un poco mayor y más macro que busque el beneficio del proyecto, porque no todo lo que está en la lista de deseos se va a poder hacer, Ok. pero vamos a hacer lo mejor posible y lo que impacte de manera positiva al proyecto. Claro, ahora todas las personas que pues están en ese conflicto, que tienen los deseos y no, pues son personas que vas a ir reclutando conforme pasa el tiempo, a veces se van, a veces ingresan nuevas personas. Entonces, ¿cuál es, tú como gestor de proyectos, en una entrevista laboral, cuando buscas un perfil que se vaya a adherir a la empresa, qué es lo que buscas en ellos? ¿Cómo es una entrevista? ¿Cómo es pasar una entrevista contigo, no? Bueno, mis entrevistas son un poco atípicas. La verdad es que yo le doy un enfoque un poco distinto al usual. Normalmente hay un filtro técnico de CV, de características, de lo que se requiere para el puesto. Y una vez que se cumple todo el perfil técnico y orientado y hay una preverificación, por así decirlo, lo que me importa es conocer a la persona, conocer cuáles son sus habilidades blandas, qué es lo que lo motiva, qué tan cómodo se siente, por qué quiere cambiar de trabajo o por qué eligió este trabajo. Entonces, conociendo a la persona y a sus habilidades blandas, puedes conocer detalles como qué tanto aspira a crecer, dónde se ve en un año, en 3 años, en 5 años, espera estar al frente mío, porque eso define mucho la proactividad y el carácter o la personalidad. Porque lo técnico tú puedes aprenderlo, pero la forma en cómo te desempeñas en el trabajo no solo depende de tus conocimientos, depende de tus habilidades y tus soft skills. Entonces, en base a eso es que yo elijo a la gente. Yo elijo a la gente en base a eso y una de las características que siempre me gusta de la gente que recluto dentro de mi equipo es que sean personas curiosas. Porque las personas curiosas son las personas que nunca dejan de aprender. Siempre les gusta saber, siempre les gusta estar innovando, siempre les gusta estar al día, siempre quieren ver otra manera de resolver un problema. Una persona curiosa frente a un problema busca soluciones alternas. Ese famoso pensamiento lateral. Ujú. En cambio, otro tipo de personas más parametradas, más estructuradas, pueden estar más cerradas y pueden ser más resistentes a situaciones o conflictos. Entonces yo busco esa característica en las personas que trabajan conmigo. ¿Y hay alguna pregunta en especial que hagas o solo espera durante la entrevista que te vaya mejor, en vez de que tú preguntarle, ellos te van preguntando y dices, este es curioso, este debo contratarlo? En realidad, siempre en la entrevista voy haciendo pausas en donde yo le doy la oportunidad que ellos me comenten. Y por ejemplo, tengo dos preguntas. Una es muy usual que uno pregunta es,
¿qué es lo que te califica para que yo pueda seleccionarte para el puesto? Eso es una pregunta más o menos usual. Pero hay otra que yo también haría es, ¿qué es lo que tú sientes que no te permite o que no te permitiría acceder al puesto? O sea, ¿qué es lo que no te califica para acceder al puesto? Porque conocer tus debilidades o tus oportunidades de mejora es una de las excelentes formas de identificar la persona que tienes al frente y su actitud frente a eso. Claro. Porque muchas personas ante esa pregunta se pueden poner nerviosas, pueden no tenerlo claro porque no han hecho una introspectiva, o algunos pueden demostrarte su habilidad por querer superarse o su habilidad por tener curiosidad y haber investigado y haber conversado y haber hecho esa interiorización. Correcto. ¿Y tú qué le recomendarías a un joven profesional que va a empezar en el rubro inmobiliario? Al Alexis que egresó de la universidad y que de curioso también entró al desarrollo inmobiliario, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles le dirías que son las cosas clave que tiene que enfocarse para crecer rápidamente en este entorno? Bueno, yo creo que lo principal es lo que he aprendido con el tiempo, que es escuchar. Escuchar te permite potenciar el conocimiento de otras personas. Yo siempre, donde me he desarrollado desde que he salido de la universidad, he tenido mentores, personas con experiencia que me han compartido lo que han vivido, de lo que han enfrentado, este, y eso te permite poder incluir diferentes formas de pensar. Yo no solo me quedo con mi forma estructurada, parametrada y planificadora de forma de ser, sino también tengo la mente abierta a escuchar otras experiencias, a escuchar otras formas de resolver problemas, a escuchar otros éxitos o fracasos, porque no solo tienes que escuchar a las personas que han logrado algo, sino a las personas que no, porque en ese nicho se encuentra lo más rico. Un marinero no se hace en aguas mansas, se hace en aguas tormentosas. Y algo que yo rescato mucho es todo lo que hemos experimentado desde antes del 2020 hasta la fecha. Han sido muchas lecciones y el mercado es muy dinámico, el mercado se ha sabido adaptar, es muy resiliente, sigue siendo uno de los mejores rubros para desempeñarse a pesar de todo lo que ha habido de coyuntura dentro del país. Y eso tú lo puedes lograr escuchando, siendo curioso y buscando cada día ser mejor en distintos aspectos. Y hablando de escuchar, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿A quién en el mercado te gustaría que participe y qué te gustaría aprender, ¿no? de él? Una persona que siempre me ha gustado, que he trabajado con él durante mucho tiempo en las últimas inmobiliarias donde me he desempeñado, es Carlos Collado, el arquitecto, es proyectista, pero es un proyectista que tiene la característica de poder comprender las demás aristas. Él diseña producto inmobiliario y te transmite lo que el producto inmobiliario, lo que el público desea de cada segmento. No lo diseña todo igual. Y eso permite tener un aliado dentro de la mesa a la hora de desarrollar proyectos inmobiliarios, porque tus principales stakeholders, digámosle semi-externos, por no decir externos, son los proyectistas, porque son los que van a tangibilizar la idea y el producto y la idea de negocio que vas a desarrollar. Entonces, tener de aliado a algún arquitecto que tenga ese pensamiento de producto inmobiliario, que tenga esa expertise, que se ha desarrollado y ha hecho diferentes proyectos en diferentes segmentos, te permite tener diferentes views. Y vas tamizando y haciendo una iteración entre cada uno de los diferentes modelos o propuestas que te haga, y de esa manera lograr el éxito del proyecto. Bueno, y pasando al lado personal, ¿qué libro estás leyendo actualmente? Estoy leyendo un libro de Guy Kawasaki, que es El arte de empezar. Es un libro que te enfoca mucho sobre cómo tomar decisiones, lo importante que es escuchar, profundizar un poco todo eso que te he comentado de cómo poder desarrollarte. Es un libro que enfoca mucho lo que es el negocio y que enfoca mucho también la toma de decisiones. ¿Y alguna IA que estás usando en tus actividades diarias? De todas maneras, ChatGPT. ChatGPT. ¿Cómo usas ChatGPT? Lo uso básicamente como un tema de doble check en documentación o escritos que yo hago, de manera de potenciar un poco esa habilidad que tiene de identificar errores o redacciones. Y lo otro que también es un poco para tener una contraparte, es como una pequeña conversación con otra persona. Entonces le hago preguntas y le hago prompts que sean enfocados a cómo le enfocarías tú o cómo le enfocaría tal persona, para tener diferentes views. Como yo integro muchas diferentes áreas que son
trato de siempre personalizar el view que me diga el chat y tratar de tener ese ida y vuelta o como ese pequeño sparring con una persona antes de poder lanzar una idea o evaluar un punto. Claro, yo le digo rebotar ideas. A veces busco dentro del equipo, digo, tal vez estoy muy nublado, ha pasado algo en la obra, el proyecto y demás, y digo, ya, vamos a rebotar ideas porque tal vez no es lo que debería hacer. Entonces reboto con producción, reboto con residencia, con marketing, con ventas. Pero ya usas a ChatGPT para, oye, no le quito el tiempo al resto, tiene un poco más de información, data. Entonces, Sí, dame algunas ideas, sí, ideas, sí, es eso. un ida y vuelta. De alguna manera, como te comentaba, a mí me gusta mucho abrir el pensamiento lateral Ujú. y es una forma de lograr un view diferente. Entonces, lo que yo busco en mis proyectos siempre es solucionar los problemas o las situaciones o las contingencias con ideas muy innovadoras o que no se hayan Diferentes. pensado diferentes. Diferentes, ¿no? El Sí, pensamiento, sí, me encanta todo el tema del modelo del pensamiento, que creo que ya lo hemos hablado bastante, sí, sí. sí, antes, entonces me quedo con el pensamiento lateral que nos estás recomendando. ¿Y dónde podemos encontrar más de tu trabajo? ¿Qué es lo que se viene de Alexis a futuro? Cuéntanos un poco más. Bueno, yo actualmente estoy participando mucho en lo que es en CISEM y en la comunidad, compartiendo mucho mi experiencia como gerente de proyectos inmobiliarios. En LinkedIn también comparto a veces mucha experiencia o reflexiones, los procesos de entrega de segunda vivienda, el proceso de entrega de primera vivienda del edificio Salaberry que entregamos ahora en abril, las expectativas del cliente y cómo la tangibilización del producto, sean opiniones buenas o malas, te ayuda a retroalimentar mucho tus procesos y voy incluyendo siempre la experiencia y el feedback que uno recibe no solo de tus stakeholders internos, sino del principal, que es el cliente, ¿no? El cliente final, que al final cuando recibe el producto puede observar bajo su experiencia y su óptica ciertas oportunidades de mejora, ¿no? Lo muy importante que es eso. Y también compartir experiencias sobre futuros desarrollos académicos, ¿no? Correcto. Estoy orientado no solo al tema de gestión de proyectos, sino también al lado académico, que es algo que me apasiona mucho. Qué bueno, de verdad te felicito. Gracias, Alexis, por tomarte el tiempo de participar de este podcast y poder compartir un poco más de tu conocimiento. Nos estaremos viendo en otro próximo capítulo. Hasta luego.